Y bueno, la última sesión nos habíamos quedado en este ejemplo. Comenzamos a ver lo que son los valores y los vectores propios. Y en este caso estábamos revisando un ejemplo en el cual estamos calculando los valores propios y los vectores propios, que vendría siendo pues esta matriz B que tenemos aquí. A ver, déjenme seleccionar un color y subrayo la matriz B. Ay, no me deja pintar. A ver, ahí está. Entonces, de esa matriz estábamos calculando sus valores y vectores propios. Y por acá es que calculamos la ecuación característica de donde obtuvimos los valores propios. En este caso, pues tenemos un valor propio con multiplicidad, que es lambda igual a 1, y un valor propio simple, que es lambda igual a menos 1. Entonces, vamos a encontrar los vectores propios asociados a cada uno de estos valores, a cada uno de estos escalares, y con ello vamos a caracterizar una parte importante de esta matriz. Entonces, tomando en cuenta que ya conocemos los valores propios, lo que debemos hacer es evaluar cada uno de estos lambdas en nuestra ecuación matricial de valores y vectores característicos. Recordemos que habíamos comentado, en esta ecuación de inicio, que es la que nos ayuda a calcular este tipo de vectores, U era incógnita, lambda era incógnita, B, la identidad y el vector nulo, pues eso sí los conocemos. Una vez que calculamos el determinante que nos permite obtener la ecuación característica y estos valores, entonces ya no tenemos esta incógnita. Ya nada más nos hacen falta los vectores propios. Y eso lo logramos al sustituir cada uno de estos lambda que conocemos, sustituirlos en la ecuación que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar sustituyendo lambda igual a menos 1 en esta ecuación, la que tengo acá ya desarrollada, que habíamos dejado desde la sesión anterior. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Entonces, si sustituyo lambda igual a menos 1 aquí, aquí y aquí, obtendríamos la siguiente matriz. Entonces, para lambda igual a menos 1. Le bajo por aquí. Y si sustituimos ese lambda igual a menos 1, entonces el primer elemento nos queda 3. 3 menos 1, 1 sería la primera columna. Después tendríamos 2, 0, 2. Y la última columna sería menos 1, 1, 1. Esto multiplicando por x y z igual al vector nulo. Bueno, ahí está. Bien, si ustedes multiplican estas dos matrices que tenemos por acá, entonces lo que van a obtener es un sistema de ecuaciones. Fíjense, al multiplicar estas dos matrices, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. Obtenemos 3x más 2y menos z igual a 0. Obtenemos menos x más z igual a 0. Y obtenemos x más 2y más z igual a 0. Bien, es un sistema de ecuaciones que debemos resolver. Al resolver este sistema, encontraremos las condiciones que nos permiten establecer quién es
el subespacio característico asociado a -1. Y una vez que tengamos ese subespacio, pues ya encontraremos una forma de verificar que estamos bien, que es nada más aplicar el concepto de valor y vector propio. Entonces, este sistema pues lo pueden resolver como ustedes gusten, es un sistema homogéneo. La recomendación que les doy es que si tienen una ecuación como esta, donde nada más hay dos variables, pues solo despejen y sustituyan. Fíjense que de esa segunda ecuación, aquí la reescribo, de esta segunda ecuación, yo puedo despejar, por ejemplo, z, pueden despejar la variable que quieran, no importa, pero puedo despejar z y sustituirla en las dos ecuaciones restantes. Al realizar esta situación, entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente. Tenemos 3x más 2y menos z, pero x es igual a z, es igual a 0. Y por el otro lado tenemos x más 2y más z, pero x es igual a z, igual a 0. Simplifico ambas ecuaciones. 3x menos x, pues tengo 2x más 2y igual a 0. Y x más x, pues es 2x más 2y igual a 0. Tenemos la misma ecuación. Eso quiere decir que en este sistema de ecuaciones tenemos dos ecuaciones linealmente independientes. Una viene siendo esta y la otra viene siendo esta, que pues es la misma que la tercera a final de cuentas. Por lo tanto, tenemos más incógnitas que ecuaciones y pues eso corrobora lo que ya habíamos comentado, que es un sistema con múltiples soluciones. De estas dos ecuaciones, pues son la misma, entonces nada más usan una. Pueden despejar y, porque ya despejaron z. Recuerden que aquí elegí despejar z para dejarla en términos de x. Entonces en la otra, pues despejen y para que también quede en términos de x. Y estas dos son las condiciones que nos van a devolver el subespacio característico asociado a -1. Observen que aquí lo más complicado de todo, pues es nada más encontrar los valores propios, porque tenemos que resolver un polinomio. Obteniendo las raíces de ese polinomio, pues nada más sustituimos en nuestra ecuación matricial y encontramos la solución del sistema de ecuaciones. Con ello, pues ya tendremos nuestro espacio característico, o subespacio, mejor dicho, nuestro subespacio característico. Entonces, nada más para terminar este espacio, voy a ocultar esta matriz, que pues ya la teníamos desde la clase pasada. Nuestro espacio característico asociado a -1 son todos los vectores propios, x, y, z, porque son estos los que habíamos contemplado. Tales que z es igual a x, es la primera condición que encontramos. Y es igual a menos x. Y eso en consecuencia nos devuelve que x, y, z pertenecen a los reales. Y estos son los primeros vectores propios que calculamos asociados a lambda igual a -1. Bueno, de hecho son los únicos. Más bien es el espacio que está directamente relacionado con el valor propio -1. Bueno, a ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, exactamente. Son infinitas soluciones. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno, indíquenme cuando le pueda mover, porque vamos a verificar si efectivamente es correcto este subespacio característico. Lo vamos a hacer desde el concepto del valor y el vector propio, porque es precisamente lo que nos va a ayudar a verificar si nuestro subespacio es correcto. Bueno, mientras me comentan cuando ya le podamos mover, es importante lo siguiente. Un subespacio característico siempre tiene múltiples soluciones. Si les da una solución, es decir, x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, eso no es correcto. No les puede dar ese resultado. Tiene que ser forzosamente un sistema con muchas soluciones. Lo que formalmente se llama el sistema compatible indeterminado. Entonces, siempre deben tener muchas soluciones. Si llegan al resultado x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, entonces hay algo mal. Una de dos, o está mal el valor propio, o está mal la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces no les puede dar x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, todas las variables iguales a 0 al mismo tiempo. Eso no se puede presentar. Bueno, indíquenme cuando le podamos mover. ¿Qué pasó? Uh-huh. Ah, eso sí es correcto. Por ejemplo, que aquí nos hubiese dado x igual a 0. Que nos hubiese quedado la ecuación. X igual a 0 y y más z igual a 0. Aquí vemos que x es directamente igual a 0. Pero por esta ecuación, y depende de z o z depende de y, la que quieran despejar. Y eso quiere decir que de todos modos hay múltiples soluciones. Con que nos quede una o dos de las variables iguales a 0, no hay problema, seguimos teniendo muchas soluciones. Pero si nos quedan todas, absolutamente todas las variables, ese es el único caso en el que hay algún error. Ajá, sí, exactamente. Ni nada. Vale, pues. A ver. Voy por la matriz B. Voy a copiar la matriz B, que es la que tenemos hasta acá, hasta el inicio. Esta es nuestra matriz B. La voy a copiar por el momento. La vamos a utilizar a continuación. Y lo que quiero hacer es lo siguiente. Ya tenemos el subespacio característico. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a sustituir las condiciones que encontramos dentro del vector. Cuando sustituimos z igual a x, pues aquí me queda x, y igual a menos x, aquí me queda menos x, y pues x es nuestra variable independiente. Bueno, nuestro parámetro libre, aquí no usemos variable independiente, es el parámetro libre. Bien, la forma de corroborar si efectivamente este es el subespacio característico es la siguiente. Por el concepto de valores y vectores propios, v por el vector u tiene que ser igual a lambda u. El valor propio que estamos trabajando aquí es menos 1.
Eso quiere decir que para verificar si que representan al mismo vector, nada más que uno con sus condiciones de manera explícita y otros ya sustituidas, resulta que al multiplicarlo por la matriz B, nos tiene que dar de resultado menos el vector U. Ese vector por la matriz B, lo único que hace es cambiarle de signo, precisamente por el concepto de valor y vector propio. Entonces, para ello, pues uso esta matriz, que es nuestra matriz B, de la cual partimos, y pues multiplico por el vector característico x menos x. Aquí quiero comentarles. Despejamos z. Recuerden que de aquí despejamos z. No importa si despejan x o no importa si despejan la variable que ustedes quieran. De todos modos, aunque tenga diferentes letras, sigue siendo el mismo subespacio característico. Y debe cumplir exactamente la misma situación. Entonces, si hubiésemos despejado x, pues todo nos hubiese quedado en términos de z, pero de todos modos es el mismo vector. Aunque quede en términos de z o aunque quede en términos de y, sigue siendo el mismo vector. Hagamos la multiplicación. A ver, si multiplico este renglón por esta columna, nos queda lo siguiente. 2x menos 2x menos x. Multiplico renglón por columna, nos queda lo siguiente. Menos x más x más x. Y si multiplico este por este, nos queda x menos 2x más 0. A ver, ¿cuánto nos da de resultado? Estos se simplifican. Bueno, lo voy a poner con otro color para que se note la diferencia. Estos dos se simplifican. Entonces, la primera componente es menos x. Estos dos también se simplifican. La segunda componente es x. Y la última es x menos 2x, pues es menos x. Y pues observen cómo efectivamente este vector, al multiplicarse por esta matriz, lo único que hizo fue cambiar de signo. Precisamente porque el valor propio asociado a este subespacio característico es menos 1. Si por ejemplo el valor propio fuese 7, eso quiere decir que al multiplicar el vector por la matriz, el resultado va a ser 7 veces el vector. Dependiendo del valor propio que estemos trabajando y de su respectivo subespacio característico, entonces pues este lambda va a cambiar. Lo demás se va a quedar exactamente igual. Lo único que cambia es el valor lambda por el cual estemos multiplicando, de acuerdo al valor propio y al subespacio característico asociado a él. Esta es la forma más simple que ustedes pueden tener para verificar si efectivamente son o no los subespacios característicos los que acaban de calcular. Ahora, no es necesario que lo estén revisando constantemente, aunque sí considero que sea muy buena práctica para que pues mantengan un control de errores adecuado. Bien, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, si al menos una variable queda igual a 0, por ejemplo, supongamos que nada más nos da x igual a 0, es la única ecuación que tenemos, entonces y y z siempre estarían presentes. Voy a suponer lo siguiente, le voy a bajar un poco. El vector propio que tenemos de inicio siempre es x, y, z de manera general. Supongamos que nos devuelve la ecuación x igual a 0. Después de resolver el sistema, solo encontramos que x es igual a 0. Bueno, si lo sustituimos acá, pues resulta que x es igual a 0
y y y z, pues no importa lo que valgan. Este es un sistema de ecuaciones, aunque parezca nada más una solución, sigue siendo un sistema de ecuaciones lineales, donde x debe tener el valor de 0. Aquí sí podríamos decir que literalmente a las variables y y z pues no les interesa qué es lo que esté sucediendo dentro del sistema, y al sistema tampoco le interesa qué es lo que esté sucediendo con y y z. A lo que a este sistema de ecuaciones le interesa es que x sea igual a 0. Y si cumplimos que x es igual a 0, y y z pueden valer lo que nosotros queramos. Y en consecuencia hay múltiples soluciones. De nada. Bueno, ¿qué pasó, Emilio? Una menos. ¿Cómo? O sea, en esta. ¿Cuál resultado? Este. Ah, no, pero lo que pasa es que ese es este. Lo único que hicimos fue sustituir las ecuaciones z igual a x, y igual a menos x dentro del vector genérico. Vale, no hay nada. ¿Qué pasó? Eh, eh, tiene algo que ver, pero eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, porque no todas las matrices cumplen precisamente esto de que tengamos tres variables y nos devuelva dos ecuaciones. No todas cumplen eso. Lo vamos a analizar en unos minutos más, ya un poquito más precisamente. Ni nada. ¿Qué pasó, Alejandro? No siempre va a ser sobre la matriz, sobre el equivalente matricial. Esto debido a que el resolverlo mediante el operador lineal tendríamos que tomar la regla de correspondencia, y de todos modos desembocaría en el mismo sistema de ecuaciones que tenemos por acá. De todos modos desemboca aquí, y pues si ya lo tenemos directamente con la matriz, pues podemos inmediatamente pasar al sistema de ecuaciones, o de hecho escalonar directamente la matriz. Entonces, digámoslo así, que si fuese un camino de donde tengo un origen y un destino, por la matriz asociada hacemos esto. Entonces, por matriz. Y por el operador lineal tendríamos que hacer esto, y a final de cuentas, de todos modos llegamos al camino matricial. Entonces, por eso desde un inicio es más conveniente que usemos el equivalente matricial, para ya no estar trabajando de más. De nada. Bueno, a ver, vamos a calcular el segundo espacio característico, y aquí vamos a ver algo peculiar. A ver, voy a copiar esta. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Ahora vamos a utilizar el valor 1. De nada. Entonces,
Ajá, exactamente. Ese sería el vector anterior. Ni nada. Pues bien, ahora sustituyamos lambda igual a 1. Entonces, igual, sustituyo aquí, pues me queda 1. Menos 1 y 1. Sustituyo acá y nos queda 2 menos 2, 2. Sustituyo acá y la tercera columna sería menos 1, 1, menos 1. Entonces, este es el valor propio lambda igual a 1. Que multiplica a x, y, z. Y esto es igual al vector nulo. Bueno, observen que el sistema de ecuaciones solo tiene una ecuación independiente. Si multiplico este renglón por la columna, obtengo x más 2y menos z es igual a 0. Multiplicando este renglón por esta columna, es la misma ecuación pero multiplicada por menos 1. Y al multiplicar este renglón por esta columna, es la misma ecuación que la primera. Observen que aquí nada más nos queda una ecuación, una sola ecuación. X más 2y menos z es igual a 0. Esa es la única ecuación que tenemos. Las otras dos pues son la misma que la primera, una multiplicada por menos 1, la otra es exactamente igual. Entonces, de esta última ecuación, es la única característica que existe para el subespacio. En consecuencia, podemos decir que el subespacio característico asociado a 1 son todos los vectores x, y, z, tal que x más 2y menos z es igual a 0, con x, y, z que pertenecen a los reales. X, y, z son números reales. Bueno, ahora, aquí una cuestión importante. Ya encontramos los dos espacios, los dos subespacios característicos, el asociado a menos 1, que fue con el que probamos si efectivamente era o no un vector propio de la matriz, y el subespacio igual a 1. A este le pueden hacer el mismo proceso de comprobación que en el anterior. Lo importante es lo siguiente. Observen esto. Voy a subir rápidamente y ahora bajo. Los valores propios los encontramos a partir del polinomio característico. Y nos dimos cuenta que este polinomio presenta el fenómeno de multiplicidad de raíces. Es decir, que una misma raíz aparece más de una vez. Este tiene multiplicidad 2. Observen que lambda aparece dos veces en este polinomio. Lambda igual a 1. Lambda igual a menos 1 aparece una vez. Es el único, ese lambda igual a menos 1 es el único diferente de todas las raíces. Todas las demás son iguales. Bien. Voy a bajar rápidamente al subespacio este. El subespacio de menos 1, asociado a menos 1. ¿Qué dimensión tiene? 1. Este tiene dimensión 1 porque tengo 3 variables menos 2 restricciones, 3 menos 2, 1. Vale. Este es el subespacio asociado a lambda igual a 1. ¿Qué dimensión tiene? Tiene dimensión 2. Vale. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar a esta parte del subespacio de 1 para que concluyamos una cuestión importante de un concepto que se llama diagonalización.
Vale, pues. A ver, lo vamos a poner de esta forma. Lambda igual a 1 es raíz simple. Solo aparece una vez. Ah, no es cierto, no es 1, es menos 1. Entonces aquí nada más corrijo. Lambda igual a menos 1 es raíz simple. Entonces, una raíz simple dentro del polinomio característico siempre me va a indicar que la dimensión del subespacio asociado a ese valor es 1. Siempre. De hecho, lo vemos en el anterior. Lambda igual a menos 1 aparece una vez en el polinomio. Y entonces encontramos su subespacio característico y por lo tanto tenemos la dimensión de ese subespacio, que es 1. Entonces, eso es algo que debemos tomar siempre. Cuando tenemos una raíz simple dentro del polinomio característico, es decir, que solo aparece una vez, ese valor propio aparece una vez, la dimensión de su subespacio asociado siempre es 1. Por el otro lado tenemos lambda igual a 1. Esta es una raíz múltiple. Aparece más de una vez. Sin embargo, aquí no se comporta de la misma forma. Todo depende de la matriz. En este caso, la dimensión del espacio característico asociado a 1, que es el de la raíz múltiple, es mayor o igual a 1. En algunas matrices, esta multiplicidad de raíces hace que la dimensión de su subespacio sea mayor a 1, pero en otras, esta multiplicidad no influye y de todos modos la dimensión es igual a 1. Ahora, dependiendo de la matriz y cómo vengan las situaciones en las cuales estén establecidos los valores y vectores propios y el orden de la matriz, el tamaño también es importante. Entonces hay que tomar en cuenta que estas situaciones pueden cambiar un poco, ¿sí? Lo tomamos de esta forma porque nada más vamos a ver matrices de orden 2 y de orden 3, no vamos a ver matrices de orden 4. Ahí ya se vuelve un poquito más complejo el análisis de esta situación. Entonces, esto tómenlo únicamente para nuestro curso, para matrices de orden 2 y de orden 3. Matrices de orden 4 depende de la matriz que estén trabajando y también depende de la multiplicidad de todos los valores propios que se tengan, ¿sí? Bueno, ahora, esto es importante por la siguiente razón. ¿Qué orden tiene la matriz B? ¿Cuál es el tamaño de la matriz B? 3. Tiene orden 3. Bien. Observen que para este ejemplo en particular, el orden B, ese número 3, lo pueden obtener a partir de la dimensión del espacio asociado a menos 1 más la dimensión del espacio asociado a 1. Bien, la dimensión del espacio asociado a menos 1 me habían dicho que era, ¿cuál? 1. ¿Y la otra dimensión? 2. Exactamente. Entonces 2 más 1 pues nos devuelve 3. Cuando se cumple esta situación, lo que estamos estableciendo es un fenómeno en el cual podemos afirmar que la matriz B es diagonalizable. Y bueno, ahora también podrían preguntarme, bueno, pero ¿qué es eso de diagonalizable?
dentro de esta palabra, que de hecho no es española, es un anglicismo, está conformada por la palabra diagonal. Y cuando hablamos de matrices diagonales, pues estamos hablando de matrices similares, no exactamente iguales, pero similares a la identidad. Una matriz donde tiene, por ejemplo, aquí A, B, C en la diagonal principal y el resto de los elementos son ceros. Es decir, este concepto de diagonalización o que B es una matriz diagonalizable quiere decir que podemos sustituir la matriz B por una matriz diagonal. Entonces, aquí específicamente esta parte de la diagonalización o la matriz diagonalizable quiere decir que existe una matriz diagonal para la matriz B. Eso es lo que quiere decir que una matriz es diagonalizable. Es un proceso muy simple porque incluye tres matrices: la matriz que estén trabajando, la matriz diagonal y una matriz invertible especial que en un momento vamos a conocer. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar para que conozcamos qué es eso del proceso de diagonalización y cómo lo podemos llevar a cabo. ¿Qué pasó? Sí, sí, hubiésemos tenido otros subespacios completamente diferentes. Ajá, sí, 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 también aplicaría. Ajá, exactamente, ahí para cada espacio característico asociado a cada valor propio diferente, sumando las tres, nos tendría que devolver el orden para saber si la matriz es diagonalizable. De nada. Sí, Alien, ¿qué pasó? Ajá, la suma de las dimensiones, exactamente. Sí, sí, porque solo las matrices cuadradas pueden tener valores y vectores propios. De nada. Sí, Francisco. Ajá, sí, exactamente. De nada. Bueno, díganme cuando ya le podamos bajar. Vale. Bien, entonces, a ver, veamos. Antes de ver como tal la diagonalización, necesitamos un concepto muy simple, el que es una matriz similar.
Una matriz similar o dos matrices A y D son similares si cumplen la siguiente ecuación. Una matriz D va a estar premultiplicada por una matriz C, y esta va a ser igual a la matriz A posmultiplicada por la misma matriz C. Aquí hay que tomar en cuenta que A es una matriz diagonalizable. Matriz diagonalizable. A es una matriz diagonalizable y D, por su parte, es una matriz diagonal. Bien. Aquí, fíjense qué es lo que pasa cuando despejo D. De acuerdo a sus clases de álgebra, para poder despejar una matriz, tienen que multiplicar, ya sea pre o post, dependiendo de cuál sea la posición de la matriz que quieran simplificar. En este caso quiero simplificar la matriz C. Observen que si premultiplico por la inversa, pues C inversa por C me devuelve la identidad, y la identidad por D me devuelve la matriz D. Pero si hago eso de un lado, tengo que hacerlo del otro. Entonces D es igual a C inversa A por C. Como D es una matriz diagonal, precisamente acá está aclarado que esta matriz D es una matriz diagonal, entonces de ahí viene el adjetivo de que la matriz A es diagonalizable, porque mediante esta ecuación podemos tomar la matriz A y transformarla en la matriz diagonal. Ahora, aquí viene una cuestión importante. Para que esto sea válido, pues existe aquí la matriz C, debe existir la matriz C, y ustedes pueden ver que C tiene inversa, y pues como sabemos, no todas las matrices tienen inversa. Entonces, esto es sumamente importante. Una matriz A siempre va a ser diagonalizable mientras existe esta matriz C. Siempre, siempre. Ahora, ¿cómo observan o cómo saben de dónde sacar esa matriz C? Pues esta matriz C está formada por vectores propios. Pero no cualquier vector propio. Vectores propios linealmente independientes. Y cuando hablamos de un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿qué les recuerda? Una base, exactamente. Entonces, para que una matriz sea diagonalizable, debemos poder encontrar una base de vectores linealmente independientes. Siempre. Eso es siempre. Si tenemos una matriz que aspira a ser diagonalizable, esa matriz debe proporcionarnos una base de vectores propios linealmente independientes. Si la matriz, ya una vez que conocemos sus valores propios, no nos puede dar esa base, entonces la matriz no es diagonalizable. Y de ahí viene lo que vimos de la suma de las dimensiones. Esto que se encuentra por acá arriba, en un momento bajo, para que terminen de anotar lo que acabo de escribir. Porque fíjense que el orden de la matriz B es 3. Eso quiere decir que la matriz C, para que me devuelva la matriz diagonal, debe tener el mismo orden. Y por lo tanto necesito 3 vectores en la base. Si tomamos en cuenta que este me aporta 2 y que este me aporta 1, ahí pueden observar
que ya tengo los 3 vectores que necesito en la base de vectores propios, y con eso podemos diagonalizar. Entonces, esto es importante que lo consideren. Si suman las dimensiones de los espacios característicos y les devuelve el orden de la matriz, el resultado es igual al orden de la matriz, pueden sacar una base de vectores propios y por lo tanto la matriz es diagonalizable. En pocas palabras, ya se me acabó el espacio. Bueno, en esta esquina de la izquierda lo ponemos. La suma de las dimensiones de los espacios característicos tiene que ser igual al orden de la matriz para que puedan tener la base formada por vectores propios y la matriz A se pueda diagonalizar. Entonces, con esto ya tenemos una forma de encontrar lo que es la diagonalización de matrices. Que bueno, en este momento apenas la estamos conociendo. Al final del semestre vamos a ver un par de aplicaciones muy interesantes respecto a esto. Una es una aplicación geométrica y otra es una aplicación que ustedes van a encontrar útil para cálculo vectorial. Entonces, por el momento nada más vamos a definir lo que es la diagonalización y ya más adelante vemos en qué podemos utilizarla. Bueno, indíquenme cuando les pueda borrar, porque ya vieron que ya me quedé sin espacio. Entonces, vamos a verificar cómo efectivamente la matriz B que estamos trabajando pues es diagonalizable. Vale, pues. A ver, veamos. Voy a anotar aquí la matriz B que hemos estado trabajando al momento. Entonces, la matriz B es la siguiente. 2, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 1 y 1, 2, 0. Esa es la matriz B que hemos trabajado. Los vectores característicos los voy a anotar abajo. El primero fue x menos xx. Y el segundo es x, y, x más 2y. Bueno. Fíjense, ya sabemos que la dimensión de este es 1, la dimensión de este es 2, sumadas nos da 3, que es el orden de la matriz. Y eso pues nos va a decir cuando una matriz es diagonalizable o no. Entonces, fíjense que si de aquí doy el valor de x es igual a 1, entonces bueno, por lo tanto, el primer vector de la base pues viene siendo 1 menos 1, 1. Ese es nuestro primer vector de la base. Para el otro, podemos sacar un vector con x igual a 1, y igual a 0. Y en este caso vamos a tener un segundo vector, b2, que es el vector
1, 0, 1. Y de este mismo subespacio podemos entonces tomar ahora el valor de x igual a 0, y igual a 1, y aquí vamos a tener el vector b3, 0, 1, 2. Entonces, estos tres, así en su forma de columna, van a formar AC. Cada uno de estos vectores propios va a ser una columna de C. Y observen que efectivamente obtenemos una matriz de 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Es el primer requisito para que ustedes puedan calcular una inversa. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, este espacio característico fuese de dimensión 1? Supongamos que tenemos el vector x0 o x. Ese sería de dimensión 1. Entonces, y no podría asignarlo con ninguno de los valores. ¿Y cuántos vectores propios les quedarían linealmente independientes? Para este subespacio solo nos quedaría uno, que sumado al vector linealmente independiente del otro subespacio, pues solo tenemos 2 y eso no nos alcanza para formar una matriz cuadrada. En consecuencia, como no podemos formar una matriz cuadrada, C no tiene inversa y por lo tanto la matriz no sería diagonalizable. Observen que eso concuerda con la suma de las dimensiones. Si la suma de las dimensiones no nos devuelve el orden de la matriz, nos devuelve un valor menor, entonces no podemos diagonalizar. Cada matriz es diferente. Aquí sí quiero aclararles eso. Cada matriz es diferente y por lo tanto, cada matriz, su naturaleza de diagonalización o no, siempre depende de los valores propios, de los vectores propios que tenga. Las dimensiones de los subespacios característicos nos van a indicar si efectivamente se puede o no se puede diagonalizar. Bueno, indíquenme cuando terminen de anotar. Y lo que vamos a hacer a continuación, solo lo vamos a hacer en esta ocasión. No lo vamos a hacer siempre. Porque nada más quiero que vean cómo efectivamente la matriz B, utilizando estos vectores, se convierte en una matriz diagonal. Entonces, no es necesario que lo hagan siempre, nada más lo vamos a hacer esta vez. Entonces, indíquenme cuando le podamos bajar. Ajá, exactamente, no siempre se cumple. Por eso es que en la reglita que les puse hace rato, en las raíces que tienen multiplicidad tiene una desigualdad. Precisamente porque puede no cumplirse la igualdad. Puede que la dimensión, puede que la dimensión del subespacio que tiene la raíz múltiple sea de dimensión 1 o en general que sea de dimensión menor a la que se necesita. Ajá, sí, dependiendo de cuántas raíces múltiples tengamos. Ajá, exactamente. De nada. ¿Qué pasó? Sí. Tomando en cuenta que el primer subespacio tiene dimensión 1, aporta un vector. Y el segundo subespacio tiene dimensión 2 y por eso aporta dos vectores.
Ese es el subespacio característico asociado a lambda igual a 1, el segundo que obtuvimos. Porque la condición que tenemos es x más 2y menos z igual a 0. Entonces nada más despejo. X más 2y igual a z. Y pues esa z la sustituyo en el vector x, y, z. Para nada más tener dos variables y que podamos sacar de mejor forma la base. Y nada. Bueno, indíquenme cuando ya le pueda bajar. Vale, pues. A ver. De inicio lo que quiero tomar en cuenta es el concepto de la diagonalización. Es decir, B tiene que ser igual a C inversa por, en este caso, la matriz B por C. C la vamos a formar en columnas con los vectores propios que ya tenemos ahí. Pero la matriz inversa, esa, para ahorrarnos el cálculo, porque les digo, nada más lo vamos a realizar una vez, lo vamos a realizar aquí. Esa se las voy a dar ya calculada. Entonces, la inversa es la siguiente. Es un medio de... Ay, no, esta no es la matriz inversa. A ver. Esta sí es la inversa. Sí, también es un medio. Menos 1, 3, menos 1. Menos 2, 2, 0. Y 1, menos 1, 1. Que multiplica nuestra matriz B. 2, 2, menos 1. Menos 1, menos 1, 1. Y 1, 2, 0. Y la matriz C son las columnas son los vectores propios en columna, es decir, estos tres, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 2. Entonces, esta matriz C es la que tenemos acá, y entonces su inversa, la inversa de esa matriz, es la que tenemos acá, que ya se las doy calculada para que no nos tardemos mucho. Entonces, lo que sí quiero que hagamos a mano, pues es el producto de estas matrices para que veamos qué es lo que nos va a devolver. A ver, voy a dejar el medio hasta afuera para que no nos esté por aquí estorbando. Y hagamos el producto. Este por este nos da lo siguiente. Menos 2 más 2 más 1. Ese es el producto de este renglón por esta columna. Ahora, ese renglón por esta columna nos va a quedar menos 2 más 2, pues es 0, más 2 es 2. Este renglón por esta columna nos queda 1 menos 2 más 0, es decir, menos 1. Este renglón por esta columna nos queda 3 por 2, 6, menos 2, 4. Menos 2, menos 1, 3. Este renglón por esta columna. 3 por 2, 6.
6 menos 2, 4 menos 2, nos queda 2. Este renglón por esta columna. Menos 3 más 2, menos 1 más 0, pues menos 1. Y el producto de esta por esta, menos 2 más 1, menos 1. Producto de esta por esta, menos 2 más 2, esto es 0. Y producto de esta por esta, nos queda 1. Entonces nada más fue el producto matricial de las primeras dos. Bien. Vamos a ver qué nos queda ahora. Vamos por el último producto matricial. A ver, producto de esta por esta sería 1 menos 2 menos 1. Nos queda menos 2. Producto de esta por esta nos queda 1 más 0 menos 1. Entonces nos queda 0. Producto de esta por esta nos queda 0 más 2 menos 2. Observen que ya se formaron los dos primeros ceros. Vale. Producto de esta por esta nos queda 3 menos 2 menos 1, que sería 3 menos 3, entonces es 0. Producto de esta por esta sería 3 más 0 menos 1, pues es 2. Producto de esta por esta, 0 más 2 menos 2, entonces es un 0. Y por último, producto de esta por esta, menos 1 más 0 más 1, nos queda 0. Producto de esta por esta, menos 1 más 0 más 1, nos queda 0. Y el producto de esta por esta, 0 más 0 más 2. Divido por el medio y efectivamente nos queda la matriz diagonal menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bien. Entonces observamos cómo efectivamente con la matriz C, que es una base de vectores propios, está formada por una base de vectores propios, podemos convertir la matriz B en una matriz diagonal. Y pues aquí la tenemos. Aquí atestiguaron cómo al realizar la multiplicación de C inversa por B por C, obtenemos la matriz diagonal. Ahora quiero preguntarles, ¿no han visto estos tres valores menos 1, 1 y 1 antes? Exacto, son los lambdas, son los valores propios. Entonces, aquí podemos observar que en la diagonalización de matrices, cuando se puede realizar la matriz diagonal, contiene a los valores propios, los que sean. Déjenme bajo un poquito más para que pueda escribir ese último lambda. Siempre la matriz diagonal va a tener los valores propios ahí en su diagonal principal. Siempre en el proceso de diagonalización esto sucede siempre. Ahora, nada más una nota. Probablemente se lo estén preguntando. ¿En qué orden deben poner la matriz C? Es decir, ¿por qué puse primero este vector y no puse primero este o primero este? Bueno, en realidad no hay un criterio que ustedes deban seguir en este momento para poder ordenar los valores y vectores propios. Eso no importa. Lo único que deben tener conciencia es que dependiendo del orden en el cual ustedes coloquen los vectores, en ese orden van a salir los valores propios en la diagonal. Este vector es el asociado a lambda 1. Bueno, a lambda igual a menos 1. Entonces la primera columna está asociada a lambda igual a menos 1.
solo esta. En cambio, los otros dos vienen del subespacio característico lambda igual a 1. Y observen que es precisamente en ese orden en el que salen los valores propios en la diagonal. Si yo hubiese puesto primero los vectores propios asociados a lambda igual a 1, la matriz diagonal pues aparecería así, 1, 1, menos 1. Eso es lo único que deben tomar en cuenta al momento de encontrar la matriz diagonal. No tienen que hacer otra situación. En realidad, recuerden, aquí no nos interesa el orden en el cual coloquen los vectores propios dentro de su matriz C. Lo único que nos interesa es saber si podemos formar esa matriz C, y eso lo sabemos al verificar si la matriz es diagonalizable o no. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta? Ajá, aquí. No, es que esas dos columnas son estos dos vectores. Y esos dos vectores vienen del subespacio característico asociado a 1. Este es E de 1. Y la otra columna es del subespacio asociado a menos 1. Ajá, exactamente. El otro sería E de menos 1. De nada. ¿Algo más que deseen comentar hasta aquí? De la inversa. Cuando calculé la inversa, resulta que el determinante de esta matriz es 2. El determinante de B es 2. Y para calcular la inversa, pues lo que hay que hacer es dividir 1 entre el determinante. De ahí salió este medio del determinante de esta matriz. Para calcular la inversa por cofactores. Ni nada. Bueno, ¿algo más que deseen comentar? Ajá, sí, exactamente. Si por ejemplo nos dicen, pues a ver, estos son los vectores característicos. 1, 2, 1. Suponiendo, ¿no? 1, 2, 1. 2, 1, 1. Y 3, 1, 1. Vamos a decir que esos son los vectores característicos, ¿no? Y resulta que estos vectores característicos le pertenecen a la matriz A. Bueno, si son vectores característicos, ya podemos entonces multiplicar A por este. Nos va a devolver un múltiplo, y ese múltiplo pues viene siendo el primer valor propio. Podemos multiplicar A por esta. El resultado pues nos va a devolver el valor lambda, porque recuerden que por valores propios, déjenme lo anoto aquí abajo, A por el vector, pues les tiene que devolver el vector. Si ya tienen la base de vectores propios y con esta aplican este producto, y pues con cada producto les va a ir dando cada valor propio. Y ya saben que deben acomodarlos en la matriz diagonal. Y ya tienen una matriz asociada o un equivalente matricial.
De nada. Bueno, díganme si podemos ver un par de ejemplos para ver si podemos diagonalizar las matrices. Y con ese par de... Después de ese par de ejemplos, hablamos un poquito de propiedades, porque también es necesario que hablemos algo de las propiedades de las matrices que son diagonalizables y en particular del valor propio cero. Entonces, indíquenme cuando ya le pueda cambiar. Entonces, nada más vamos a subir un poquito para aprovechar este espacio. Bien, vamos a hacer entonces los siguientes ejemplos. Ya con lo que sabemos, vamos a darnos cuenta que es un poquito más rápido esta situación. Entonces, nos dice, determina si las siguientes matrices son diagonalizables. Y tenemos ahí la matriz A, 5, 2, 0, 2, 5, 0, menos 3, 4, 6. Y tenemos la matriz M, 2, 0, 3, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Entonces, debemos verificar cuáles son las dimensiones de los espacios característicos para saber si estas matrices son o no son diagonalizables. Es lo primero que debemos contemplar cuando nos estén hablando de diagonalización. Entonces, primero voy a comenzar con la matriz A. Y para la matriz A, pues debemos armar nuestra ecuación de valores y vectores propios. Que recuerden que esta ecuación se arma fácilmente porque a los elementos de la diagonal principal le restamos lambda. Aquí nada más recordatorio. A menos lambda i, que multiplica el vector u por el vector nulo. Y entonces, pues la matriz A le resto lambda, entonces nada más le resto a la diagonal principal el lambda. Y nos queda esta matriz. Que va a estar multiplicada por x, y, z. Y esto nos devuelve el vector nulo. Bueno, esa es nuestra matriz para encontrar valores y vectores propios. En este caso para la matriz A. Entonces, cuando terminen de anotar, pues me avisan y le movemos para ver si esta matriz es diagonalizable. Vale, pues. Le dejo aquí. Y pues para calcular los valores propios, tenemos que calcular esto. El determinante de esta matriz igualado a 0. Ahora, es un determinante de orden 3. Y para calcular la ecuación característica, pues ya les había dado una formulita por ahí. Más déjenme oculto esto un momento. Y descubro esto, que es lo que vimos la sesión anterior. Y no me acuerdo cuál era. Ay, no era esto. Ah, era este. Esta formulita es la que ya les había
dado en particular la sesión anterior para una matriz de orden 3. Ahora, en las matrices que tenemos por acá, no va a ser necesaria que la utilicemos. Ahora les digo por qué. Así este sí está aquí presente. No sé por qué tengo esos rayones. Acá está. En este no va a ser necesario. ¿Cuál es la razón? Porque podemos usar el método de cofactores. Observen que hay una columna de ceros. Aquí tenemos una columna con varios ceros. Entonces podemos aplicar el método de cofactores en el cual este elemento multiplica a su cofactor, es decir, elimino renglón, elimino columna, como se encuentra en la diagonal principal. Pues me queda este determinante. Ahora, ventajas de hacer eso en lugar de usar la formulita. En la formulita, pues ustedes tienen el polinomio completo y entonces tienen que factorizarlo, tienen que comenzar a probar cuál es o cuál no es raíz. Y observen que aquí con el método de cofactores pues ya tenemos factorizado el 6 menos lambda. Y entonces eso quiere decir que uno de los valores propios de A es lambda igual a 6. Porque si el producto de estos dos tiene que ser igual a 0, eso quiere decir que este o este es igual a 0. Con este igual a 0, pues ya tenemos un valor propio. ¿Cómo obtienen los valores propios de esta? Ajá, exactamente, ya nada más aplicamos aquí la fórmula de orden 2. Voy a poner... Ajá, exactamente, ya no tenemos que calcular los menores. Esa es la ventaja de utilizar método de cofactores con esta columna. Entonces, aquí esta flechita les indica lo que sería la matriz 5, 2, 2, 5, que es a la cual se le está calculando este determinante. Entonces, ¿qué nos decía la formulita que habíamos visto para orden 2? Bueno, primero lambda cuadrada. Menos la traza. Menos la traza de la matriz, y la traza pues es la suma de estos dos. Menos la traza por lambda. Más el determinante, entonces sería 5 por 5, 25. Menos 2 por 2, 25 menos 4 es 21. Y esto es igual a 0. Bien, ya tenemos los valores propios. Bueno, casi. Para este polinomio de grado 2, dos números que multiplicados les des 21 y sumados les dé menos 10. Menos 7 y menos 3. Y entonces de estas raíces ya tenemos los valores propios. Lambda 1 vendría siendo 6. Lambda 2 vendría siendo 7. Y lambda 3 es igual a 3. Bueno, pueden ponerle el orden que quieran. Lambda 1 puede ser el valor que ustedes quieran de estos tres. Igual lambda 2 igual lambda 3. En realidad no importa el nombre que les pongan. Bueno, pues ya tenemos tres valores propios. Ya tenemos esos valores. Aquí la pregunta es, ¿necesitamos obtener los espacios característicos para saber si la matriz A es diagonalizable? En estricta teoría sí, pero de acuerdo a la reglita que les di,
antes de que viéramos lo de la diagonalización, no es necesario. Observen que aquí no tenemos raíces repetidas. Le voy a ir bajando poco a poco. Tenemos lambda igual a 6, lambda igual a 7, lambda igual a 3. Son raíces simples, no tienen multiplicidad. ¿Qué habíamos dicho sobre las raíces simples? Exacto, tienen un subespacio característico asociado con dimensión 1. Entonces, esta situación nos dice que la dimensión del espacio característico asociado a 6 es 1. La dimensión del espacio característico asociado a 7 también es 1. Y la dimensión del espacio característico asociado a 3 pues también es 1. Si suman estos 3, ¿cuánto les da? Nos devuelve 3. ¿Y cuál es el orden de la matriz? De esta matriz A. Es de orden 3. Estos dos coinciden. Y como coinciden, la matriz A es diagonalizable. Entonces, observen que precisamente eso que habíamos analizado, de que las raíces simples nos devuelven siempre un espacio característico de dimensión 1, pues resulta que tres raíces simples, tres valores propios diferentes entre sí, cada uno aporta un subespacio de dimensión 1. Entonces, sumamos 3 veces 1, nos devuelve 3, que es el orden de la matriz. Y por lo tanto, la matriz A es diagonalizable. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? Ajá, exactamente. Con raíces múltiples, ahí sí no hay de otra. Tenemos que ver qué dimensión tiene el subespacio asociado. Hay que obtener ese subespacio y entonces ya hacemos la conclusión. Se sabe cuando una raíz es múltiple o simple, depende de si se repite o no. Entonces, por ejemplo, en un polinomio donde tengamos esta situación, por ejemplo, que fuese 1 menos lambda al cuadrado, ese polinomio tiene dos raíces iguales a 1. Esa es una raíz múltiple. En el caso de este, pues nada más aparece una vez. Entonces, si vemos raíces que se repiten en el polinomio, esas son raíces múltiples. Si no se repiten, esas son raíces simples. Sí, Elian, ¿qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Nos vamos a analizar ese subespacio en particular y entonces ya vemos si tiene la dimensión correcta para diagonalizar o no es diagonalizable la matriz. De nada. Bueno, indíquenme si le podemos mover para que veamos qué pasa con la matriz M.
Exactamente. De nada. Vale, a ver. Voy por la matriz M. Acá la tenemos. Y vamos a ponerla por acá. Entonces vamos a aplicar exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Vamos a calcular sus valores propios. Entonces, la ecuación de valores propios en este caso, m menos lambda veces la identidad por u, tiene que ser igual al vector nulo. Entonces, restamos la identidad, lambda veces la identidad. 2 menos lambda, 0, 0. 0, 1 menos lambda, 1. 3, 0, 2 menos lambda. Esta multiplicada por x, y, z igual al vector nulo. Listo, ahí está nuestra matriz. Calculemos el determinante de la matriz de coeficientes. Entonces, aquí lo escribí un poquito chueco, los corchetes, no importa. Entonces, este determinante tendría que ser igual a 0. A ver, en lo que terminan de anotar, ¿qué nos conviene más para calcular el polinomio característico de esta matriz? Exacto, cofactores en la primera columna. Entonces sería multiplicar el 2 menos lambda. Voy a irle bajando poco a poco. Sería multiplicar 2 menos lambda. Elimino renglón, columna y el determinante que queda después. 1 menos lambda, 1, 0, 2 menos lambda. Y esto es igual a 0. Vale. A ver ahora, ese determinante, ¿cómo lo calculan? Y ya exactamente, aquí fíjense que ni siquiera tenemos que aplicar la formulita de orden 2 porque es el producto de estos dos menos el producto de 1 por 0, pues vale, bien siendo 0. Entonces, esa situación hace que el determinante nos quede de esta forma. El 2 menos lambda que ya tenemos por aquí, multiplicando a 1 menos lambda por 2 menos lambda, y esto es igual a 0, ¿no? El producto de este por este menos el producto de este por este. Como es 0, pues ya ni siquiera lo escribo. Y pues ya tenemos ahí las raíces. ¿Quiénes son los valores propios? 2 y 1. En este caso caemos como en el de la matriz B. La primera matriz que trabajamos, bueno, la última que trabajamos en la sesión anterior y la primera de esta, en el que solo tenemos dos valores propios. Observen que aquí tenemos un valor propio con multiplicidad. Entonces, este lambda igual a 2 tiene multiplicidad, es una raíz múltiple. Es necesario que en este caso analicemos qué pasa con la dimensión del subespacio característico asociado.
Para este no hay ningún problema porque la raíz es simple y por lo tanto la dimensión de su subespacio debe ser 1. Pero para los otros, ahí es donde nos tenemos que adentrar más dentro de los espacios característicos de la matriz. Básicamente en el de lambda igual a 2. Porque al ser una raíz múltiple, no sabemos qué dimensión tenga. Bueno, lo único que sabemos es que no puede sobrepasar el orden de la matriz. Lo que no sabemos es si tiene dimensión 1 o tiene dimensión 2. Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar para que analicemos qué pasa con el subespacio de lambda igual a 2. Vale, a ver. Voy a copiar nuestra ecuación de vectores propios. Ya la tenemos. Y entonces vamos a sustituir lambda igual a 2. Entonces, para lambda igual a 2. A ver, sustituimos aquí lambda igual a 2 y nos da 0. Entonces, la primera columna es 0. Sustituimos lambda igual a 2 aquí. Nos queda menos 1. 0, menos 1, 1. Sustituimos lambda igual a 2 acá. Y la siguiente columna nos queda 3, 0, 0. Esto que multiplica a x, y, z es igual al vector nulo. Bueno, a ver, hago el producto matricial. Y este renglón por esta columna nos queda 3z igual a 0. Este renglón por esta columna nos queda menos y igual a 0. Y este renglón por esta columna nos queda y igual a 0. Bueno, aquí observen que está el caso que platicamos hace un rato, en el cual pues tengo dos condiciones ya de manera explícita. Esta, pues si 3z igual a 0 significa que z es igual a 0, y la otra pues ya está directamente, y es igual a 0. Observen que aquí el sistema de ecuaciones no depende de x. Entonces, como les dije hace un rato, a este sistema pues no le importa lo que esté haciendo x. X está ahí viviendo su vida en los números reales y al sistema de ecuaciones pues ni le interesa ni la voltea a ver. Por lo tanto, x puede valer cualquier número real. Ahí son las múltiples soluciones. X es un número real. Entonces, observamos que el subespacio característico asociado a 2 pues son todos los vectores x, y, z, tales que y es igual a 0, z es igual a 0, y pues x, y, z pertenecen a los reales. Si sustituyen los valores de y y z que encontramos en el vector genérico, pues tenemos que el espacio característico asociado a 2 es x, 0, 0. ¿Qué dimensión tiene? Tiene dimensión 1, exactamente. Este es uno de los casos en los cuales una raíz múltiple, su espacio característico asociado tiene dimensión 1. No como en el caso de la matriz B que vimos anteriormente,
donde la raíz múltiple tenía un subespacio de dimensión 2. Este es de dimensión 1. Indíquenme cuando le pueda mover para que ya hagamos la conclusión de esto. Vale. A ver, le subo por aquí primero, porque recordemos que lambda igual a 1, aquí la tenemos, es una raíz simple. Y al ser una raíz simple, su espacio característico tiene dimensión 1. Entonces, la dimensión del espacio característico asociado a 1, pues tiene dimensión 1. Le sumamos la dimensión del espacio característico asociado a 2, que también es 1, y pues esto nos devuelve 2. Observen que esto es diferente del orden de la matriz M. No hay forma alguna que podamos utilizar para que podamos encontrar la base de vectores propios. Un subespacio característico aporta un vector, el otro subespacio aporta otro vector, pero no nos alcanza el orden de M, porque el orden de M es 3, es una matriz de orden 3. Son completamente diferentes 1 más 1 que 3. La conclusión aquí es que en este caso M no se puede diagonalizar. Entonces M no es diagonalizable. Y listo. Ya tenemos en contra. ¿Qué pasó? Ese nada más es el vector propio. Ajá. Ni nada. ¿Algún comentario extra hasta aquí? Bueno. ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Vector propio, vector característico o autovector, también le pueden llamar así. De nada. Bueno. Cierto, sí. Solo matrices cuadradas. Bueno, vamos a ver, nos queda todavía un poquito de tiempo. Vamos a ver un ejemplo muy chiquito de esta parte de diagonalización. Bueno, yo lo llamaría antidiagonalización porque vamos a hacer el proceso contrario. Y ya para finalizar vemos las propiedades de esto de la diagonalización. Entonces, indíquenme cuando les pueda borrar. Vale, pues. Entonces, este ejemplo, que es muy chiquito, es el siguiente.
Tenemos a A, sea A una matriz con vectores propios que son estos. U1 igual a menos 1, 1. Y U2 igual a 4, 1. Bien. Una matriz diagonal a A es esta. D igual a menos 3, 0, 0, 2. Obtén A. A ver. Así tal cual como lo leen, pues puede parecerles un poquito así como que, pues quién sabe cómo le puedo obtener. Pero recuerden que tenemos el proceso de la diagonalización. D es igual a C inversa por A por C. Y recordemos que C pues está formada por vectores propios. Aquí tomen en cuenta que U1 y U2, los subíndices me están indicando el orden en el cual estamos tomando los valores propios en la diagonal. U1 pues está asociado a la columna 1 y U2 pues está asociado a la columna 2. Si no nos dijesen eso, entonces ahí sí deberíamos tener un dato extra de quién es el valor propio asociado a cada vector. En este caso, por los subíndices podemos guiarnos cuál es el orden. A ver, con este proceso de diagonalización, ¿qué harían para obtener A? Ajá, exactamente, despejando A. Pasamos ambas matrices C en el proceso de diagonalización, pero para que acompañen a D. Entonces, primero, premultiplico por C para que esta inversa se simplifique y posmultiplico por la inversa para que la matriz que está acá se simplifique. Y entonces ya tenemos la matriz A. Lo único que hicimos fue despejar esa matriz. Y entonces, pues ya podemos calcular la matriz A. Le voy a ir bajando poco a poco. Primero, la matriz C, pues son los vectores propios en columna. Siempre los formamos en columna. Menos 1, 1, 4, 1. La matriz D es menos 3, 0, 0, 2. Y la inversa, le podemos calcular rápidamente la inversa a esta. ¿Se acuerdan cómo calcular la inversa? Ajá. No, sí, los valores de la diagonal se intercambian. Entonces, 1 entre el determinante. Menos 1 por 1, pues es menos 1. Menos 4 por 1. Menos 1 menos 4, pues es menos 5. Multiplicando, estos dos se intercambian. Y estos dos cambian de signo. Y esta pues viene siendo nuestra matriz A. Ya nada más rápidamente hago el producto de estas.
El menos un quinto lo voy a dejar hasta el frente para que no haya ningún problema en el producto. Entonces multiplico estas dos. Este renglón por esta columna nos devuelve 3. Este renglón por esta columna nos devuelve 8. Renglón por columna nos devuelve menos 3. Y renglón por columna nos devuelve 2. Que multiplica a 1, menos 1, menos 4, menos 1. Y por último, el último producto. Nos quedaría menos un quinto que multiplica este por este. Nos quedaría 3 menos 8 menos 5. El producto de este por este. 3 por menos 4 es menos 12. Menos 12 menos 8 menos 20. El producto de estos dos. Menos 3 menos 2 es menos 5. Y el producto de estos dos. Menos 3 por menos 4 es 12. 12 menos 2 es 10. Esta es la matriz A. Pueden multiplicar por el menos un quinto, ¿no? Esa la voy a escribir acá. Y nos quedaría 1, 1, 4, menos 2. Esa es nuestra matriz A. Y entonces ustedes pueden observar cómo a partir de la diagonalización podemos sustituir a la matriz A por la diagonal utilizando este proceso, o bien el otro, sustituir la diagonal por la matriz A. Esto va a ser sumamente importante al final del curso porque vamos a poder establecer lo que viene siendo el teorema espectral y una aplicación muy importante de la diagonalización, que es el cambio de coordenadas en sistemas de coordenadas ortogonales. Que eso pues ya también lo veremos con lo que comenzaremos la próxima semana con producto interno. Bueno, ya nada más para terminar, indíquenme cuando le pueda mover, nada más para enunciarles las propiedades de los valores propios, que es importante que los conozcan. Entonces nada más es mencionarlos, no vamos a demostrar nada, nada más mencionarles. Entonces indíquenme cuando le pueda mover. Vale, pues. Entonces, para finalizar nuestra sesión, rápidamente. Tenemos propiedades. Si A y D son similares, es decir, que están relacionadas mediante esta expresión, entonces se cumple lo siguiente. Número 1. Poseen los mismos valores propios. Si tienen los mismos valores propios, eso quiere decir que poseen el mismo polinomio característico, es decir, P de lambda de A es igual a P de lambda de D. Y si tienen la misma ecuación característica, el mismo polinomio, pues recuerden que los coeficientes de esos polinomios se obtienen a partir de las trazas y el determinante. Entonces, si dos matrices son similares, la traza de A tiene que ser igual a la traza de D, y también el determinante de A tiene que ser igual al determinante de B.
Esas son las propiedades que cumplen las matrices similares. Ahora, una, digámoslo así, antipropiedad es que no poseen los mismos vectores propios. A pesar de que tengan los mismos valores, estas dos matrices no poseen los mismos vectores propios. Eso es sumamente importante. Ahí ya le moví algo que no era. Déjenme escribo bien esto. Entonces, no poseen los mismos vectores propios. Y otro par de propiedades importantes. Esta más que nada son de los valores propios en particular. Primero, si lambda igual a 0 es un valor propio, entonces T de U será igual a 0 por U, y por lo tanto tendríamos que el espacio característico, bueno, antes del espacio característico, tendríamos que T de U es igual al vector nulo. Y si ustedes recuerdan lo que vimos de núcleo, pues concluiríamos que el espacio característico asociado a 0 es igual al núcleo de la transformación. Y aquí viene una cuestión importante. Recuerden que al menos un valor propio, no importa si es simple o tiene multiplicidad, pues tiene un espacio característico de dimensión 1. ¿Qué pasaba si el núcleo tenía dimensión diferente de 0? ¿Qué pasa cuando el núcleo de una transformación lineal tiene dimensión diferente de 0? Es inyectiva, pero como en este caso el subespacio característico tiene al menos dimensión 1, eso quiere decir que T no es inyectiva y por lo tanto T inversa no existe. Si el valor propio de un operador lineal es 0, no existe la inversa. Y eso se debe a que si lambda es un valor de T, un valor propio de T, entonces 1 sobre lambda es un valor propio de T inversa. Y fíjense que esto cuadra precisamente con lo anterior, porque si lambda es igual a 0, pues no puedo calcular el recíproco de 1 sobre 0, y por lo tanto, pues no puedo tener una inversa.